¿Qué pasaría si un país entero le pidiera a la FIFA que evitara a un campeón? No porque fuera demasiado fuerte, no porque tuviera los mejores jugadores del planeta, sino porque su afición era demasiado apasionada. Sí, escucharon bien, demasiado apasionada. Hace unas semanas, un aficionado coreano publicó un video que hizo reír a millones de personas en todo el mundo. Un video que se compartió en México, en Japón, en España, en Argentina, en Colombia, en todos los rincones donde alguien ama el fútbol. Un video que arrancaba con una súplica que nadie esperaba. Por favor, no permitan que México gane el Mundial. No era una broma. Bueno, sí era una broma, pero también era algo más. Era una especie de carta abierta, un ruego desesperado dirigido a la FIFA, a los árbitros, a los rivales de la selección mexicana y, según sus propias palabras, al futuro de la humanidad. ¿Por qué alguien diría algo así? ¿Por qué un coreano al otro lado del mundo se tomaría el tiempo de grabar un video, subirlo a internet y pedir con toda seriedad que un país no levante la Copa del Mundo? Para entender eso, primero hay que entender algo mucho más importante. Primero hay que entender quiénes son los aficionados mexicanos. Y para entender a los aficionados mexicanos, hay que olvidarse del fútbol por un momento. Olvídense del marcador. Olvídense de las alineaciones, de los esquemas tácticos, de los directores técnicos. Olvídense de todo eso. Porque cuando los mexicanos llegan a una Copa del Mundo, lo primero que cambia no es el fútbol. Lo primero que cambia es la ciudad. Da igual si el Mundial se juega en Rusia, en Qatar, en Brasil, en Alemania o en su propia casa. Cuando la afición mexicana desembarca en una sede mundialista, la ciudad entera se transforma. Se escucha, antes de verse, una ola de sonido que avanza por las calles, que se cuela por las ventanas de los hoteles, que despierta a los turistas que no tenían la menor idea de lo que estaba por ocurrir. Primero llega la música, un mariachi que aparece de la nada en una esquina cualquiera, tocando Cielito Lindo, como si fuera el himno más importante del planeta. Y alrededor del mariachi, un círculo de personas vestidas de verde, blanco y rojo, con sombreros gigantes, con banderas que cubren edificios enteros, con la cara pintada, con camisetas que llevan nombres que van desde Hugo Sánchez hasta Irving Lozano. Después llegan los cantos, no uno, decenas. Cada calle tiene su propio coro. Cada bar tiene su propia fiesta. Cada esquina tiene alguien que ofrece un trago de tequila a un desconocido. No porque sea el momento adecuado, sino porque para un mexicano en un mundial, todo momento es el momento adecuado. Y entonces te das cuenta de algo. No hay un solo partido programado para ese día. La selección mexicana no juega sino hasta dentro de 48 horas. Pero ellos ya están celebrando, ya están cantando, ya están bailando. Ya convirtieron una plaza pública en una fiesta que parece no tener hora de inicio ni hora de fin. Eso es lo que hace la afición mexicana. No espera a que ocurra algo bueno para celebrar. Celebra para que algo bueno ocurra. Y eso es exactamente lo que nuestro amigo coreano vio con sus propios ojos durante este Mundial 2026. Pero antes de hablar de él, antes de escuchar su súplica completa, hay que repasar lo que ha pasado en estas semanas. Porque lo que ha pasado no tiene precedente. Lo que ha pasado es sencillamente una locura. ¿Y saben qué fue lo más increíble? Que la locura no empezó con un partido de México. Empezó con un partido entre Japón y Túnez. El 20 de junio de 2026, el Estadio Monterrey albergó lo que la FIFA catalogó como el partido número 1000 en la historia de las Copas del Mundo. Japón contra Túnez, por la segunda fecha del Grupo F. Un duelo que sobre el papel era interesante, sí, pero que para la mayoría de los aficionados neutrales no pasaba de ser un buen espectáculo. Para los mexicanos, no. Para los mexicanos, Japón contra Túnez en Monterrey era su partido. ¿Por qué? Porque se jugaba en su ciudad. Porque Monterrey es México. Y si algo se juega en México, México lo adopta. Desde antes del silbatazo inicial, miles de aficionados mexicanos rodearon el estadio. Muchos no tenían boleto. No importaba. Estaban ahí para ser parte de algo, para vibrar, para sentir. En el FanFest de Monterrey, pantallas gigantes transmitían el partido, y la gente se había congregado como si la selección mexicana estuviera en la cancha. Y cuando Japón anotó el primer gol, la ciudad tembló.
No exagero, la gente saltó, gritó, aventó sus bebidas al aire. Cuando llegó el segundo, la fiesta se desbordó. Al tercero, los aficionados mexicanos ya cargaban en hombros a cualquier japonés que se les cruzara por enfrente. Y al cuarto gol, cuando Japón selló la goleada 4-0, ocurrió algo que ningún manual de la FIFA había previsto. Los mexicanos comenzaron a festejar como si ellos hubieran ganado. No como si estuvieran contentos por un equipo ajeno, no como si fueran simpatizantes casuales, no. Festejaron como si Japón fuera México, como si ese cuarto gol los hubiera clasificado a ellos, como si esa victoria fuera la más importante de sus vidas. Salieron a las calles, abrazaron a desconocidos, cantaron Japón hermano, ya eres mexicano. Y el barrio antiguo de Monterrey, ese rincón bohemio donde la música nunca se apaga, se convirtió en el epicentro de una celebración que duró toda la noche. Los medios japoneses no podían creerlo. En Tokio, en Osaka, en Nagoya, las imágenes de mexicanos celebrando una victoria de Japón se volvieron virales. Los comentaristas japoneses se preguntaban, genuinamente desconcertados, ¿qué tipo de país era capaz de hacer algo así? No era la primera vez. Pero eso no fue lo peor, como diría nuestro amigo coreano. Eso apenas fue el calentamiento, porque lo que vino después superó cualquier expectativa. El 11 de junio de 2026, México abrió la Copa del Mundo. El Estadio Ciudad de México, el legendario Azteca, fue la sede del partido inaugural, México contra Sudáfrica. Era la primera vez que México ganaba un partido inaugural en un mundial. Julián Quiñones anotó el primero, Raúl Jiménez selló el 2-0 y la Ciudad de México se incendió. No de forma figurada, bueno, sí de forma figurada, pero si uno hubiera visto las imágenes desde un satélite, habría pensado que algo grave estaba pasando. Miles de personas inundaron Paseo de la Reforma. El Ángel de la Independencia desapareció bajo un mar de banderas tricolores. Los coches tocaban el claxon sin parar. Los vendedores de esquites abandonaron sus carritos para abrazar al primer desconocido que se les pusiera enfrente. Los mariachis aparecieron de la nada, como si vivieran debajo de la banqueta esperando exactamente este momento. Y eso fue solo el primer partido. 7 días después, el 18 de junio, México se enfrentó a Corea del Sur en el estadio de Guadalajara. Minuto 50, Luis Romo, 1 gol, México 1, Corea del Sur 0. Con ese gol, México aseguraba su clasificación a la siguiente ronda como líder del grupo. Lo que ocurrió después sorprendió incluso a los mexicanos. Más de 400,000 personas se reunieron en el Ángel de la Independencia. 400,000. Una marea humana que avanzó por Paseo de la Reforma, cantando, saltando, llorando de alegría. Algunos reportes elevan la cifra a más de 730,000 personas celebrando en distintos puntos de la capital. La jefa de gobierno confirmó que los festejos se desarrollaron sin incidentes mayores, pero los números hablan por sí solos. Más de 500,000 de personas salieron a festejar un gol en la fase de grupos. No una final, no una semifinal, la fase de grupos. En Guadalajara, la fiesta se replicó con la misma intensidad. La Minerva, la Glorieta de los Niños Héroes, la Plaza Liberación, todos los puntos emblemáticos de la ciudad se llenaron de gente. Mariachis, tequila, pozole, abrazos entre desconocidos, cohetes artificiales, cánticos que se escuchaban a 10 cuadras de distancia. En Monterrey, la celebración fue igual. El Paseo Santa Lucía se convirtió en un río de aficionados. Familias enteras, abuelos cargando a sus nietos, niños con la cara pintada, jóvenes ondeando banderas desde los puentes peatonales. Y en cada una de esas ciudades, los extranjeros que habían llegado para el Mundial miraban la escena con los ojos bien abiertos, sin entender del todo lo que estaban presenciando. Porque no era simplemente una celebración deportiva, era algo más profundo, era una expresión colectiva de alegría, de identidad, de orgullo, de pertenencia. Era México siendo México en el escenario más grande del mundo. ¿Y saben qué más ocurrió? Algo que solo puede pasar en México. El 24 de junio, México jugó su tercer partido de la fase de grupos contra Chequia en el Estadio Ciudad de México. Y México ganó 3-0. Goles de Mateo Chávez al 55, Julián Quiñones al 61
y Álvaro Fidalgo al 90+4. Récord perfecto, 3 partidos, 3 victorias, 0 goles en contra en la primera fase. México terminó primero de su grupo. Y para cerrar con broche de oro, Memo Ochoa, en su 6º mundial, entró al minuto 78 para recibir la ovación que solo un ícono como él puede recibir. Pero todavía faltaba algo. El 30 de junio, el partido más esperado por la afición. 16avos de final. México contra Ecuador. De nuevo en el Estadio Ciudad de México. De nuevo en casa. De nuevo frente a más de 80,000 almas vestidas de verde en las gradas y millones más frente a las pantallas. Minuto 22. Julián Quiñones. Gol. México 1, Ecuador 0. Y ahí fue cuando la Tierra decidió participar. Varios sismógrafos de la Ciudad de México detectaron una señal anómala. No era un sismo tectónico. No venía de las profundidades de la corteza terrestre. Venía de la superficie. Venía de los saltos simultáneos de decenas de miles de personas dentro del estadio y cientos de miles más en las calles, en los fanfest, en las plazas públicas. La vibración fue tan intensa que los instrumentos la registraron como un microsismo artificial. Y entonces, como si la historia necesitara un eco, todos recordaron Rusia 2018. El 17 de junio de aquel año, México se enfrentó a Alemania, la campeona defensora del mundo. Minuto 35. Hirving Chucky Lozano recibió un balón en la media cancha, arrancó en velocidad, dejó atrás a un defensor y colocó la pelota en el fondo de la red. México 1, Alemania 0. Y la celebración en la Ciudad de México fue tan desmedida, tan masiva, tan estruendosa, que los sensores sísmicos del Instituto de Ingeniería de la UNAM detectaron vibraciones asociadas a saltos humanos sincronizados. Un gol de fútbol literalmente hizo temblar la tierra. No fue un mito, no fue una leyenda urbana. Los científicos lo confirmaron, los sismólogos lo documentaron. Un gol de México provocó actividad sísmica en la capital. Y ahora, en 2026, estaba pasando de nuevo. Nadie esperaba la reacción del mundo. Las imágenes llegaron a todas las cadenas de televisión del planeta. En la BBC de Londres, un conductor la describió como la celebración más intensa que había visto en su carrera. En Tokio, los comentaristas japoneses volvieron a quedar boquiabiertos. En Seúl, las redes sociales estallaron con videos de mexicanos enloquecidos de alegría. Y en algún lugar de Corea del Sur, un joven aficionado miraba su teléfono, veía esas imágenes y sentía que tenía que decir algo, que tenía que advertir al mundo. Y aquí es donde entra nuestro protagonista. El video apareció en redes sociales y se volvió viral en cuestión de horas. Un joven coreano, sentado frente a su cámara, hablando con una mezcla de asombro, terror cómico y genuina preocupación. Por favor, no dejen que México gane el mundial. Su argumento era sencillo, pero devastador en su lógica absurda. Él había visto lo que pasaba cuando México ganaba un partido de la fase de grupos. Había visto la celebración de 500,000 de personas por un gol de Luis Romo contra Corea del Sur. Había visto a los mexicanos celebrar una victoria de Japón contra Túnez, como si ellos mismos hubieran ganado la copa. Había visto los microsismos. Había visto las calles desbordadas, los mariachis a las 3 de la mañana, el tequila corriendo como si fuera agua, las banderas que cubrían edificios enteros, los cohetes artificiales que iluminaban el cielo de madrugada. Y entonces se hizo la pregunta que cambió todo. Si así celebran un gol en la fase de grupos, ¿qué va a pasar si ganan el mundial? Y comenzó a enumerar las consecuencias. Primera consecuencia, la fiesta no duraría días, ni semanas, ni meses. Según sus cálculos, basados en lo que él llamaba evidencia científica irrefutable, la celebración duraría por lo menos 10 años. 10 años. Una década completa de fiesta ininterrumpida. Porque si los mexicanos celebraban así un triunfo en fase de grupos, ganar la Copa del Mundo significaría una fiesta generacional. Los abuelos les contarían a sus nietos sobre el día que empezó la fiesta, y los nietos seguirían celebrando cuando les contaran la historia.
Segunda consecuencia, la economía mundial se paralizaría. No solo la economía de México, la economía del mundo. Porque los mexicanos están en todas partes. En Los Ángeles, en Chicago, en Houston, en Nueva York, en Madrid, en Barcelona, en París, en Tokio, en Sydney. Y todos, absolutamente todos, dejarían de trabajar. Las fábricas se detendrían. Los restaurantes cerrarían, no porque no hubiera clientes, sino porque los cocineros estarían bailando. Los hospitales funcionarían a medias porque las enfermeras estarían cantando Cielito Lindo en los pasillos. Las bolsas de valores colapsarían porque los traders mexicanos estarían demasiado ocupados abrazando a sus colegas. Tercera consecuencia, terremotos. De verdad, si un solo gol de Quiñones activó los sismógrafos en la Ciudad de México, imaginen qué pasaría si la selección levantara la Copa del Mundo. El impacto de 130 millones de personas saltando al mismo tiempo sería equivalente, según la imaginación de nuestro amigo coreano, a un terremoto de proporciones bíblicas. Las placas tectónicas se moverían, las fallas geológicas despertarían, el Popocatépetl haría erupción, no por actividad volcánica, sino por pura solidaridad con la selección. Cuarta consecuencia, tsunamis. Porque si los terremotos generados por las celebraciones sacuden el suelo, las ondas llegarían al océano. Olas gigantes avanzarían por el Pacífico. Las costas de Japón, de Australia, de Chile, de California, todas recibirían el impacto de la alegría mexicana convertida en fuerza natural. Los sistemas de alerta temprana no estarían diseñados para detectar tsunamis causados por festejos futbolísticos. El mundo no estaba preparado. Quinta consecuencia, el tequila. Todo el tequila del mundo se acabaría. Las reservas de agave, que tardan entre 7 y 10 años en madurar, serían insuficientes. Jalisco, la tierra del tequila, se convertiría en el lugar más visitado del planeta, pero no quedaría ni una sola botella. Los destiladores trabajarían día y noche, pero la demanda superaría cualquier capacidad de producción conocida. México tendría que declarar el tequila como recurso estratégico nacional. La ONU celebraría una sesión de emergencia para discutir la crisis global de agave. Sexta consecuencia, la cerveza. El mismo problema multiplicado. Porque si el tequila se acaba, los mexicanos pasarían a la cerveza. Y si la cerveza se acaba, improvisarían. Inventarían algo nuevo. Alguna bebida que todavía no tiene nombre, pero que probablemente incluiría mango, chile, limón y algún ingrediente secreto que solo las abuelas conocen. Y la séptima y última consecuencia, la que nuestro amigo coreano consideraba la más grave de todas. Nadie iría a trabajar, nunca más, porque la fiesta no tendría un final definido. No habría un momento en el que alguien dijera, bueno, fue bonito, pero hay que regresar a la oficina. No, cada mañana alguien encendería la televisión, vería la repetición del gol de la final y la fiesta empezaría de nuevo. Cada semana habría un aniversario, cada mes habría un pretexto, cada año habría una conmemoración nacional. Y eventualmente la celebración se convertiría en el estado natural de México. No sería una fiesta, sería la vida cotidiana. Por favor, terminó diciendo el coreano, con una expresión que mezclaba la risa con algo que casi parecía auténtica preocupación. Por el futuro de nuestros hijos, no dejen que México gane el mundial. El video se compartió millones de veces. Se tradujo a decenas de idiomas. Los medios de todo el mundo lo retomaron. Los aficionados de otros países se rieron, claro, pero los mexicanos hicieron algo diferente, algo muy mexicano. No se enojaron, no se ofendieron, no escribieron respuestas airadas ni organizaron campañas para defender su honor. Hicieron exactamente lo contrario, lo abrazaron, lo celebraron, lo convirtieron en un motivo más de orgullo. Los comentarios en redes eran una fiesta en sí mismos. Pierde o gane, vamos a celebrar. Una semana, un mes, es más, el resto del año. El chiste es celebrar. Si llegamos a ganar el mundial, somos capaces de ponerlo como día festivo oficial. No ocupamos ganar, con que pasemos a cuartos nos armamos una carnita asada. Entonces prepárense, porque vamos a celebrar. Y ahí estaba la esencia de todo. No era arrogancia, no era fanatismo ciego, era algo más sencillo, más puro, más honesto.
Era la convicción profunda de que la vida es mejor cuando se comparte, cuando se canta, cuando se abraza a un desconocido, cuando se le ofrece un taco a alguien que no conoces, cuando se toca una trompeta a la 1 de la mañana sin pedir permiso, cuando se llora de alegría en una esquina cualquiera de una ciudad que vibra entera. Porque eso es lo que el coreano no terminó de entender. O quizá lo entendió perfectamente, por eso le daba miedo. Los mexicanos no celebran porque ganen. Los mexicanos celebran porque están vivos. Celebran porque están juntos. Celebran porque su abuela preparó pozole y hay que honrar ese pozole con un brindis. Celebran porque el vecino sacó la bocina a la banqueta y suena la misma canción que sonaba cuando su padre celebró el gol de Hugo Sánchez hace 40 años. Celebran porque un niño de 6 años se puso la playera verde por primera vez y hay que brindar por ese momento. Para los mexicanos, la Copa del Mundo no es un torneo de fútbol, es una reunión familiar. Es la cena de Navidad, pero con estadios de 80,000 personas. Es el Día de Muertos, pero con todos vivos y gritando. Es la feria del pueblo, pero a escala planetaria. Sin embargo, hay algo que va más allá de la fiesta, algo que no se ve en los videos virales ni en las imágenes de las calles desbordadas, algo que late debajo de todo eso como un corazón silencioso. Es la cultura. Es la bandera que un abuelo cuelga en su ventana cada 4 años, la misma bandera que colgó su padre y que colgará su nieto. Es el sombrero de charro que un aficionado lleva en la cabeza no como disfraz, sino como declaración de identidad. Es la canción Cielito Lindo que suena en un estadio de Moscú, de Doha, de Guadalajara, de la Ciudad de México y que de pronto convierte cualquier rincón del planeta en territorio mexicano. Es el orgullo de venir de un país que ha dado al mundo el mariachi, el tequila, los tacos, el mole, la lucha libre, el Día de Muertos, el muralismo, las pirámides de Teotihuacán, la poesía de Sor Juana, la música de Juan Gabriel, la voz de Pedro Infante, la risa de Cantinflas. Es el orgullo de pertenecer a una familia, no solo la biológica, sino la enorme familia mexicana que se extiende por todo el globo. Millones de personas que llevan a México en el pecho, en la voz, en la forma de cocinar, de bailar, de saludar, de abrazar. Cuando un mexicano se pone la camiseta verde, no está apoyando a 11 jugadores. Está representando a todos los que vinieron antes que él, a su bisabuelo que escuchó los partidos por radio, a su padre que vio a Hugo Sánchez marcar aquella chilena imposible, a su madre que preparaba los tamales cada vez que jugaba la selección, a su hermano que se fue al norte, pero que sigue celebrando cada gol a miles de kilómetros de distancia. Y eso no se puede medir con ninguna estadística, eso no aparece en ningún marcador, eso es algo que se siente, que se vive, que se hereda de generación en generación, como una llama que nunca se apaga. En este Mundial 2026, los aficionados suizos hicieron sus propios sombreros de mariachi para asistir al Fan Fest en México. Los japoneses aprendieron a cantar Cielito Lindo. Los coreanos grabaron videos celebrando junto a mexicanos en las calles de Guadalajara. Los colombianos se unieron a las fiestas en la Ciudad de México. Los turistas de todo el mundo descubrieron que en México ser extranjero no existe. En México, si estás aquí, eres de aquí. Si llevas una camiseta, da igual de qué país sea. Si quieres un taco, te lo dan. Si quieres un abrazo, te lo dan. Si quieres un trago de tequila, ni siquiera tienes que pedirlo. Eso es lo que hace diferente a la afición mexicana. No es la cantidad de personas, no es el volumen del ruido, no es el tamaño de las banderas, es la generosidad. Es la capacidad de incluir a cualquiera en la celebración. Es la idea de que la alegría no se divide cuando se comparte, sino que se multiplica. Y ahora imaginen algo conmigo, solo imaginen. ¿Qué pasaría si México realmente ganara la Copa del Mundo? Imaginen la Ciudad de México, el Zócalo lleno hasta donde alcanza la vista, millones de personas, la plancha entera vibrando con cada grito. La Catedral Metropolitana como telón de fondo de la fiesta más grande en la historia del país. Confeti cayendo desde los edificios, mariachis en cada esquina. El olor del elote, de los esquites, del agua de horchata, del pozole que alguien preparó en una olla gigante en medio de la calle. Imaginen Guadalajara,
la Minerva cubierta de banderas, la plaza de armas convertida en una pista de baile, los charros a caballo recorriendo las avenidas, la tierra del tequila celebrando con la bebida que le dio nombre al mundo, los niños corriendo con banderas improvisadas hechas de papel, las abuelas llorando en la puerta de su casa, con la mano en el pecho, sin poder creer lo que acaba de pasar. Imaginen Monterrey, el Cerro de la Silla iluminado con luces verdes, blancas y rojas. La macroplaza llena de gente abrazándose. Los regios encendiendo la parrilla más grande de la historia para celebrar con una carne asada que alimentaría a un ejército. Imaginen Cancún, las playas llenas de turistas y locales mezclados en una sola masa de alegría. El Caribe mexicano convertido en la fiesta más improbable del hemisferio. Alguien sacando una bocina a la orilla del mar. Alguien brindando con un coco en la mano. Alguien llorando de felicidad, con los pies en la arena. Imaginen Oaxaca, los mezcales fluyendo como ríos, las calendas recorriendo las calles con música de viento, los alebrijes gigantes desfilando como si celebraran ellos también. Imaginen Puebla, Mérida, Tijuana, Veracruz, Chiapas, Querétaro, cada ciudad, cada pueblo, cada comunidad viviendo el mismo momento. Y ahora crucen la frontera. Imaginen Los Ángeles. La placita Olvera convertida en el corazón de una celebración que detendría el tráfico en toda la ciudad. East L.A. estallando, cada esquina de Boyle Heights vibrando con la misma canción. Los tacos de Sunset Boulevard servidos gratis porque el taquero decidió que hoy no se cobra. Imaginen Chicago, el barrio de la Villita encendido, la 26 TH Street paralizada, las familias mexicanas que llevan décadas viviendo en el frío de Illinois sintiendo por un instante que Chicago es Guadalajara. Imaginen Houston, imaginen Dallas, imaginen Phoenix, imaginen Nueva York, imaginen cada ciudad de Estados Unidos donde hay una comunidad mexicana que son prácticamente todas, celebrando al mismo tiempo, con la misma intensidad, con el mismo grito. Y no se detengan ahí. Imaginen Madrid, el barrio de Lavapiés lleno de mexicanos celebrando. Imaginen Barcelona, imaginen París, donde los mexicanos que estudian, que trabajan, que viven lejos de casa, saldrían a la calle a abrazar al primer desconocido que se les cruzara. Imaginen Tokio, donde los japoneses que adoptaron a México durante este mundial se unirían a la fiesta con la disciplina y el entusiasmo que solo ellos saben combinar. Imaginen Sydney, imaginen Berlín, imaginen Londres, imaginen Sao Paulo. En cada uno de esos lugares hay un mexicano, y ese mexicano tiene una familia, y esa familia tiene un vecino, y ese vecino tiene curiosidad, y esa curiosidad se convierte en una invitación, y esa invitación se convierte en un taco, y ese taco se convierte en un brindis, y ese brindis se convierte en una fiesta, y esa fiesta se convierte en la noche más larga e inolvidable de sus vidas. Porque así funciona México. No exporta tristeza, exporta fiesta. No exporta quejas, exporta mariachi. No exporta soledad, exporta abrazos. Ahora, seamos honestos. México aún no ha ganado la Copa del Mundo. Todavía queda camino. El próximo partido, el de octavos de final, es contra Inglaterra. Y es el 5 de julio, pasado mañana, en el Estadio Ciudad de México, a las 18:00 horas, tiempo de México. No será fácil. Harry Kane ya marcó un doblete contra la República Democrática del Congo para clasificar. Jude Bellingham ha sido una de las figuras del torneo. Inglaterra es una de las selecciones más poderosas del mundo. Pero México tiene algo que no aparece en las estadísticas. Tiene al Azteca. Tiene a más de 80,000 personas dispuestas a empujar cada balón con la fuerza de su voz. Tiene una selección que llegó con récord perfecto en la fase de grupos. Tiene a Julián Quiñones, que ya lleva 3 goles y se ha convertido en el alma del equipo. Tiene a Raúl Jiménez, que igualó a Jared Borghetti como segundo máximo goleador histórico de la selección. Tiene la inercia de un país entero que cree, que sueña, que se atreve a imaginar lo que nuestro amigo coreano teme. Y sí, tal vez es pronto para hablar de la final. Tal vez es pronto para imaginar a México levantando la copa. Tal vez hay que ir paso a paso, partido a partido, gol a gol. Pero permítanme algo. Permítanme cerrar los ojos un momento y dejar volar la imaginación. Porque si hay algo que los mexicanos saben hacer, es soñar. Tal vez aquel aficionado coreano exageró un poco. Tal vez no habrá terremotos que muevan las placas tectónicas.
Tal vez no habrá tsunamis cruzando el Pacífico. Tal vez el tequila no se acabará en una sola noche. Tal vez la economía mundial no colapsará. Tal vez el planeta seguirá girando en su órbita, como lo ha hecho durante miles de millones de años. Pero hay algo que sí ocurrirá. El día que México levante la Copa del Mundo, algo se moverá dentro de millones de personas. No será un terremoto, será algo más profundo. Será el latido de un corazón que ha esperado generaciones enteras para sentir ese momento. Será el abuelo que soñó con esto desde que era niño y que verá cumplido el sueño más grande de su vida. Será la madre que preparó el pozole para ver el partido en familia y que llorará abrazando a sus hijos sin poder pronunciar una sola palabra. Será el padre que trabaja lejos de casa, en otro país, en otro idioma, en otra vida, y que llamará por teléfono a su madre en Michoacán para decirle solamente 2 palabras: ganamos, mamá. Será el niño que está viendo su primer mundial, que todavía no entiende del todo lo que está pasando, pero que sentirá algo en el pecho que recordará por el resto de su vida. Será la abuela que ya no puede caminar hasta la puerta, pero que escuchará el grito de gol desde su cama y sonreirá con los ojos cerrados, sabiendo que valió la pena esperar. Será el mexicano que vive en Tokio y que saldrá a la calle a las 3 de la mañana a abrazar al primer japonés que se encuentre.